Seed. Como siempre, aprendemos muchísimo de nuestros invitados y a él lo queríamos aquí en Ser Humano desde hace tiempo, Juanjo Cid. Él fue, ustedes lo recordarán, aspiró a ser regidor por el Distrito Nacional, por el Partido Opción Democrática, al cual pertenece. Dice que es orgulloso de ser abiertamente gay. Ofreció un testimonio realmente conmovedor y hay que prestarle atención sobre VIH y mucho que hablar con él, editor audiovisual, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenido a casa. Gracias, muchas gracias por invitarme. Primero por la política. ¿Por qué estás en la política y por qué Opción Democrática? Mira, yo tengo más de 20 años siendo activista de la comunidad LGBT. A mí muy temprano me llegó esa chispa de que si nosotros no provocamos ese cambio que nosotros queremos, no va a pasar nada. O sea, nadie nos va a regalar nuestros derechos. Y desde ahí, digamos que vengo luchando, vengo sobre todo creando reconocimiento hacia la comunidad. Entiendo que uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos es un desafío de educación a nivel nacional en la sociedad, digamos, de qué es lo que se entiende por ser un miembro de la comunidad, que es una persona homosexual, una persona trans. Entonces vamos a posponer un chino de la política y vamos a profundizar en eso. O sea, en el 2004 más o menos tú comenzaste con eso. 2005, 2006, ajá. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué te motivaba? Mira, en esa época había una crisis dentro de la comunidad porque nos estaban atacando por el uso del Parque Duarte en la zona colonial. En ese momento, tanto la Iglesia Católica, miembros de la televisión, estaban haciendo presión para que el gobierno tomara acciones y sacara a estas personas y que están impidieran esos encuentros de fin de semana. Y porque el Parque Duarte, por muchas razones, no necesariamente por el mismo Duarte, aunque me parece que sí, que tiene mucho que ver con eso, es un espacio que siempre ha recibido otredades. O sea, personas de diferentes comunidades, diferentes grupos que, digamos, no el mainstream. Entonces, sí, la comunidad LGBT, pero rockero, Rastafari, no sé, de todo un poco, es bastante sui generis el Parque Duarte. Mucha alternativa, sí, digamos. Muy, ajá. Y ahí vivimos todo, y en esa época es verdad que estábamos ahí, nos estaban atacando mucho. Y como digamos, una manifestación dentro del marco del orgullo de ese año, decidieron hacer una boda masiva. Como una especie como de manifestación, de protesta, de que no tenemos. Y era en plan casi en chelcha. Y yo casi en chelcha dije, mira, es verdad, aquí no estamos haciendo, tenemos que poner la pila. Y uno de mis mejores amigos dijo, bueno, vamos a casarnos, vamos allá. ¿Qué pasa? Que yo también trabajo en televisión y en los medios desde ese entonces. Y yo saqué una invitación a mi boda, la filtré a los medios. Fulana de tal, y pero les invita a la boda de sus hijos, Juan José, Carlos Rodríguez. Haciendo travesura. Ajá. Y bueno, y eso en su momento se volvió viral. Digamos que llegó a los medios de prensa y entonces vinieron ahí las amenazas de que esa boda no podía pasar. El día de la famosa boda, estaba completamente militarizado el Parque Duarte, o sea, las 3 calles que le cruzan tenían vehículos militares, había una banda militar tocando en el Parque Duarte, que eso nunca lo había visto antes y desde entonces no lo he vuelto a ver. Y había una intención muy evidente de querer persuadirnos de que no hiciéramos. Y finalmente hicimos el performance porque al final no... Era que no se pudo impedir. Filma aquí. Yeah. Y filmamos. Y digamos que eso también me impulsó a ir a programas a hablar sobre la comunidad. Bueno, justo comentaba en Camerino que la primera vez que fui a un programa de radio, cuando estábamos saliendo, los entrevistadores que entraban venían comentando que había que fumigar. Los comentadores decían eso. Los comentadores decían eso. Y lo pongo de ejemplo para entender lo mucho que hemos avanzado en ese sentido. Porque desde entonces, digamos, ahora en mi campaña, que tuve el año pasado en campaña, yo nunca tuve un momento donde yo me sentí rechazado, discriminado por ningún medio a lo que iba. Y fui a muchos medios que eran muy conservadores. Tú sabes que yo comenzaba por la política porque entendía que ese quehacer te definía más, pero veo que no, que lo que más te define es ser gay.
Bueno, no sé si... Porque tú mismo me pusiste ese tema en primer lugar. Claro, sí, bueno, digamos que ha sido en mi política, en mi vida política, porque digamos que el Esa ser ha sido como la activista es motivación. político, claro, así fue como la semilla. Okay. ¿Y cuándo tú te diste cuenta que eras gay? Mira, yo me di cuenta muy temprano, como a los 13 años. Más o menos. Como a los 13 años, internet. Okay. Una cosa llevó un link, llevó a la otra, y, ¿sabes? Y de repente sentí cosas que nunca había sentido. ¿Y la familia cómo reaccionó? Y bueno, en ese momento la familia no lo supo. Okay. Porque fue un momento muy loco, porque fueron muchas emociones. Fue como, wow, claro, me estoy sintiendo excitado como nunca me había sentido antes. También era una felicidad, porque al mismo tiempo como conocerse uno, ay, esto es lo que yo soy de esta persona. Claro, lo acepté inmediatamente, pero inmediatamente también sabía lo problemático que podría ser para otras personas mi orientación sexual. Y digamos que yo no salí del closet oficialmente como hasta los 21 años. Que, bueno, por otras razones, yo estaba muy deprimido. Mi papá se había fallecido, de una vez se fue muy terrible, yo estaba muy deprimido. Y mi psiquiatra insistía con el tema de la orientación sexual, cuando yo, o sea, para mí no era conmigo mismo, digamos, un problema. Y entonces ella me puso a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué tú no has salido del closet? Y yo, bueno, porque todavía no he encontrado, mis hermanos heterosexuales no salieron del closet, yo cuando tengo un novio que presentar a mi mamá, ahí saldremos. Y yo le dije, mira, para demostrarte que yo no tengo ningún problema, para la sesión que viene, ya habré salido del closet. ¿Qué pasa? Que es incomodísimo. O sea, ¿en qué momento tú le dices a tu mamá, que además mi mamá me tuvo a los 40 años y en ese momento tenía 61, wow, mujer católica, apostólica, romana? ¿Cómo le digo yo esto? Que además yo intuía que no iba a haber mucho problema, porque, bueno, después... Y bueno, en eso pasan los días, no encuentro la forma, en cómo dice mi mamá, no encuentro la forma, mamá. Y yo la tenía que llevar a Caribe Tour, porque si iba mamá, mira de mano. Y camino, tarde, tapón, ella terminó de comer el almuerzo. ¿Pero eso lo dijiste en el camino? En el camino yo le pregunté, yo no se lo puedo decir aquí, después me lo explico. Mami, tú sabes que yo soy marica. Mami tragó en seco. Ajá. Y me dijo, bueno, mira, mijo, sí, yo sabía que tú eres diferente, tú nunca traes una novia a la casa, tú eres, ¿verdad?, muy particular. O sea, lo sabemos y te aceptamos como eres. Realmente tengo un conflicto con mi religión, o sea, pero mi religión no me pide que te rechace, todo lo contrario, okay. O sea, igual tú eres mía y te amo. El testimonio que ofreciste sobre salud conmovió. ¿Qué te motivó a eso? ¿Cómo fue ese proceso? Wow, mira, bueno, yo me enteré que vivía con VIH en el 2018, que fueron los años más terribles de mi vida, porque digamos que a los pocos meses falleció mi mamá, que era, bueno, y sigue siendo, digamos, una de las grandes inspiraciones y motivadoras de mi vida, pero que yo sentí un poco ahí que lo perdía todo. Y desde ese momento yo sentía que yo debía aportar también de cualquier servicio, de cualquier labor, y qué mejor forma que desde mi testimonio personal. Y igual esperé años porque no sabía cómo hacerlo, igual fue un proceso, digamos, llegar hasta donde estoy ahora con el tema, pero siempre quería como hacer algo, y sobre todo por motivo del Día Internacional del VIH-Sida, que es un día precisamente de hacer testimonio, y ese día, no sé, ya habían pasado varios años que, ay, se me pasó, ay, quiero hacer algo, vamos a un guión, vamos a no sé cuánto, y dije, mira, tú sabes qué, aquí ahora yo con Instagram y mi celular vamos a contestar preguntas al respecto, y fluimos. Lo dijiste. Y lo dije, y bueno, y eduqué también al respecto, porque igual también en campaña yo lo había mencionado, pero como que nadie lo... Incluso fue como mi discurso de campaña, una de las ideas principales, es que yo creo en el Estado, yo creo en el gobierno, yo creo en las políticas públicas, porque yo estoy vivo gracias a las políticas públicas. O sea, nosotros tenemos la fortuna de ser uno de los pocos países donde el sistema público subsidia las medicinas. Tú recibes tu tratamiento todo, completamente, gratis, desde el primer día. Y eso te mantiene con vida y con salud. Y con salud indetectable, que eso significa que por el tratamiento la carga viral es tan bajita que ni porque yo te done sangre, tú te vas a infectar. Ok, pero debes mantener ese tratamiento pero de tengo por que vida. Mantener, claro, de por vida, me tengo que beber una pastilla diaria.
¿Supiste a través de quién contrajiste? Sí, supe, porque digamos que parte del proceso normalmente. Eso se perdona, da pique, molesta, odias a esa persona. Fueron muchas emociones, porque piensa tú que, claro, yo toda la vida, o sea, piensa que yo me crié, claro, en los 90 fue mi adolescencia, juventud, y claro, yo soy de esa generación que a mí me criaron diciéndome que de eso que me voy a morir. Porque gay, SIDA. Y en ese momento no había realmente medicamentos tan efectivos. Entonces, digamos que ese fue mi cuco toda la vida. Y yo siempre, aunque me he protegido y tal, y un momento u otro, ¿verdad? Que hay un cierto desliz, siempre me hacía las pruebas porque esa es la herramienta más fuerte. Digamos, conocer tu estatus, cualquiera que sea. Y yo iba con cierta recurrencia y además hay aquí otro programa que también nos hace muy aventajado, que es el PrEP. El PrEP es la profilaxis pre-exposición. O sea, es una pastilla que básicamente la misma que me tomo yo, que las personas que aún no han sido infectadas se la toman para prevenir contagiarse del virus. Oh. Y bueno, y también está el PEP, que es post-exposición, que digamos, pasó algo, desafortunadamente te violaron o tuviste una relación de alto riesgo, tú puedes ir a una clínica y decirle, mira, tuve una relación de alto riesgo, necesito el PEP, que es un tratamiento que dura 2 semanas, que son la misma pastilla, y eso previene un 99% que tú te hayas infectado. ¿Cuántos avances? No, ya tenemos a nada a que el mismo PrEP, ya se están haciendo estudios y pruebas sobre todo, para que sean inyecciones cada 6 meses o anuales. O sea, estamos casi lo más cerca que hemos estado a casi una vacuna. De ahí la importancia de tu testimonio para que la gente siga cuidándose, pero pierde el temor porque hay tratamientos. Claro. Entonces, tu experiencia como aspirante a regidor, ¿qué tal fue? Mira, increíble. O sea, ha sido una de las mejores experiencias. Igual muy duro, o sea, muy fuerte, mucho trabajo. Sobre todo con los pocos recursos que nosotros teníamos, porque Opción Democrática, o sea, primero es un partido que me aceptó, yo fui miembro de la dirección política del partido, yo nunca tuvimos tema, ni, ¿sabes? Como ni yo ni otras personas, incluso si lo hubiera, si que lo hubo, o sea, habían miembros que de repente... pero siempre se manejó de una manera bastante democrática, abierta. Eso que tú provocas a veces, porque te pones tu maquillaje bien pronunciado, ¿verdad? Eso es lo que yo... Tú lo haces adrede, ¿verdad? Aporta, como dices. Sino que yo, digamos que esa es una de mis motivaciones. Y precisamente porque entiendo que a través de esas provocaciones que se abren ciertos diálogos que normalmente no tenemos. Por ejemplo... ¿puede una persona homosexual ser un candidato? No, o sea, hay que usar falda o no, hay que vestirse de una manera o no para ser, o sea, eso cambia la manera en que la persona vaya a ejercer su trabajo. Gracias, Juanjo, por esta conversación tan espontánea y sincera de tu parte. Éxitos en todo, sobre todo salud, con la política, una pareja estable, si es que lo desea, porque puede ser que no, sí, una pareja estable como te mereces y ya tú sabes, las puertas del ser humano abiertas siempre para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando regresemos, Sé Consciente RD, la campaña para reducir muertes por accidentes en el país. Volvemos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.